Mm, no sé qué les parece. Yo les había propuesto tener 1 hora hoy y 2 horas el día viernes, ¿ya? Em, Solo mientras dure este curso, porque es un curso que con el coordinador estamos asistiendo, ambos, creo que algún otro profesor también de la facultad, pero, tampoco quiero atrasarme demasiado en clases. Entonces, lo que vamos a hacer es tener 1 hora hoy hasta las 8 que ya me toca conectarme con el taller este de, digamos, de la repotenciación de la carrera. Y, y luego, pues, vamos a ir a lo hacemos el viernes, ¿no? Solo mientras dure esto. Luego vemos, porque ahorita les estoy debiendo 2 horas, digamos, ¿no? Y este viernes yo tengo una reunión que ya tenía un poco prevista con anterioridad a las 10 de la mañana, entonces me toca como cortar a las 10 y no quedarme hasta las 11. Pero entre esta y la próxima semana, dentro de lo que cabe, que supongo que ya terminará, pues trataremos de terminar el tema y luego compensamos lo que nos falte eh, el próximo, los próximos viernes del próximo año. Em, Lamentablemente, ese es algo que se me va de las manos, ¿no? O sea, no, yo normalmente pondría ese tipo de actividades en la tarde, pero entiendo que no solo soy yo, sino es un grupo de profesores. Entonces, a mí no me gusta mucho en realidad perder clases porque me hace perder el hilo, además, ¿no? Me obstaculiza. Las clases son perfectas de 3 horas porque me da posibilidades de ver todo un tema. Y cuando me cortan no me gusta mucho, pero en cambio son disposiciones ya de las autoridades, ya no puedo hacer mucho sobre eso. Bueno, esa es un poco la cosa, ¿no? Entonces, eh, bueno, vamos a tratar de, dentro de esto, manejar la cuestión de la mejor manera posible. Ok, bueno, hoy yo tenía previsto iniciar ya el análisis de lo que tiene que ver con las fuentes, ¿no? Las fuentes del derecho. Entonces, y esto porque este es quizás uno de los temas centrales, entonces nos va a tomar un poco de tiempo ir analizando esto de las fuentes del derecho. Esto de las fuentes del derecho, decía, nos van a tomar un poco de tiempo, em, quizás hasta el próximo año seguramente, porque tendremos, al menos tenemos en este año, al menos tenemos unas 2 semanas más además de esta. Y entonces en la clase del viernes, pues eh, tal vez tengamos el tiempo suficiente como para dedicarnos solo al tema de la ley, que es la parte más importante, y luego al resto de fuentes. Pero vamos a hacer ahora solo un tema casi introductorio, ¿no? Bueno, vamos a ver las fuentes del derecho, ¿no? Cuando hablamos de fuentes, digamos, esto tiene una definición, eh, ¿cómo decirlo? Tiene una definición que es formal, ¿no? Es una definición formalista. Las fuentes del derecho son lo que da origen al derecho, en lo que se basa el derecho, ¿ya? Eh, una fuente es algo que da origen, es el punto de partida, ¿ya? Es lo que da origen al derecho, es el punto de partida, es de, digamos, como, o sea, esta idea de la fuente tiene, yo no sé si es una imagen como clara. A mí siempre me suena a estas piletas, o sea, las pilas estas piletas que se ponen en los parques y que, digamos, que van soltando agua y que van dejando caer el agua hacia los lados. Em, Cuando yo escucho la palabra fuente, normalmente pienso en eso, además que es un sinónimo, ¿no? O sea, se puede utilizar. De hecho, esa también es una fuente de agua. Em, Porque normalmente lo que se hacía, ahora se usa con términos, digamos, ornamentales, solo para que sea un adorno, pero en el mundo antiguo,
estas piletas se construían justamente sobre ojos de agua, o sea, en sitios donde había agua natural que brotaba hacia la superficie. Entonces se colocaban como adornos para que salgan hacia la superficie y eran realmente fuentes, o sea, por eso es que se les llama así, ¿no? Fuentes. Ahora lo hacemos ya de manera, digamos, ornamental, ¿no? Para adornar un parque nomás y tal. Pero en la antigüedad, el verdadero uso de eso, el uso original, era tenerlos como fuente de agua, ¿no? Es decir, el origen de el punto de partida de donde uno iba y retiraba el agua. Esta era la fórmula antigua. Nosotros hoy en día utilizamos la idea de fuente para hablar del origen, ¿no? Del origen de las cosas. En este caso, del origen del derecho. ¿Qué da origen al derecho? ¿Dónde está el derecho? ¿De dónde surge? ¿Cómo es que funciona el derecho? Bueno, a partir de las llamadas fuentes del derecho. Entonces, ¿qué es lo que da origen? ¿Cuál es el punto de partida del derecho? Bueno, eso está en las fuentes, ¿ya? Dentro de eso hay que distinguir dos tipos de fuentes del derecho, ¿ya? Unas a las que se les llama fuentes de conocimiento y otras a las que se les denomina fuentes de producción o formales, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia entre las dos? Bueno, vamos a analizarlo, ¿no? Eh, Cuando hablamos de fuentes de conocimiento, hablamos de aquellas fuentes que nos permiten identificar dónde se encuentran las normas. ¿Ya? ¿Dónde se encuentran las normas? Ejemplo de esto para nosotros es el registro oficial. O sea, fuentes de conocimiento son aquellas, ¿no es cierto?, que nos permiten identificar dónde se encuentran las normas, ¿ya? ¿Dónde se encuentran las normas? Y como ejemplo tenemos el registro oficial, ¿ya? Esta es una cuestión que ustedes van a tener, este va a ser, como siempre digo, el registro oficial va a ser su compañero y su mejor amigo de ahora hasta que se jubilen de abogados, ¿no? El registro oficial es el documento, es el instrumento que ustedes van a tener que eh, utilizar, que emplear todo el tiempo, ¿ya? Entonces, permítanme compartirles, aquí tenemos les voy a mostrar, digamos, básicamente para que ustedes, ya. Normalmente el registro oficial era un documento que, a ver, les voy a compartir para ir conversando sobre esto, ¿no? Aquí está, ya. Sí lo tienen en vista, ¿no? Sí se ve, sí, ya. Bueno, el registro oficial es básicamente el diario del Estado, ¿ya? Es un diario, es un periódico, sí, es un periódico. Eh, Normalmente o tradicionalmente desde el inicio de la República, desde que teníamos un documento único, el registro oficial era una publicación periódica que salía todos los días, de lunes a viernes, y en este documento es donde se publican las normas jurídicas. Señorita Robinson tiene una pregunta, dígame. No, profesor, le iba a preguntar sobre qué era el registro oficial, pero ya lo está diciendo. Ya. Ok. Entonces, la idea es la siguiente, ¿no? El registro oficial ha sido desde que nacimos como república el diario oficial del Estado. O sea, es un periódico que se publica todos los días, ¿no es cierto? Y en donde se publican en realidad normas jurídicas. O sea, es un diario especializado, regentado directamente por el Estado, dependiente de la función ejecutiva, en donde se publican todas y cada una de las normas jurídicas, ¿ya?
¿Esto qué quiere decir? Ahí se publica la Constitución una vez que se ha aprobado, si es que se ha aprobado, o sus reformas, se publican las leyes, ¿no? Se publican los reglamentos, los acuerdos ministeriales, y de hecho incluso se publican algunas sentencias, incluso judiciales, ya sea de casación, que es la instancia más alta que tenemos nosotros de juzgamiento, ¿no? Que se juzga ante la Corte Nacional de Justicia, eh, o también se publican las sentencias de la Corte Constitucional. Entonces, el diario del Estado es eso, ¿no? Básicamente. Entonces, veamos si es que se puede, a veces no se puede descargar, porque a veces aquí se da. Este normalmente se puede comprar, ¿no? O sea, se compra en las oficinas del registro oficial ahí en todo el país, ¿no? Em, por ejemplo, esto seguramente hay alguna oficina en donde les venden el registro oficial en la corte en Esmeraldas. Seguramente por ahí ustedes pueden conseguir la versión física, ¿no? Pero nosotros tenemos también hoy en día una versión digital, ¿no es cierto? Que ustedes la pueden descargar. Por ejemplo, esta es la versión del 4 de diciembre, ¿no? Aquí está, ¿ya? Entonces, ustedes pueden ver aquí se publican, ¿no es cierto? Este es, por ejemplo, un estatuto orgánico institucional que ha sido publicado por la Secretaría Técnica del Ecuador, ¿ya? Contra la desnutrición infantil. Entonces, está aquí, es una reforma, un estatuto, ¿no? Es un documento institucional, ¿ya? Y está publicado, ¿no? En el registro oficial. Bien, es un documento copioso de 50 páginas, ¿no? Y aquí hay, por ejemplo, un recurso de apelación con pedido de nulidad. Este es un proceso administrativo de la Secretaría de Gestión de Riesgos que está publicado. Entonces, ustedes lo que van a encontrar es esto, ¿no? Una publicación, fíjense, esto es de ayer, lunes 4 de diciembre de 2023. Más, digamos, más en la mañana saldrá ya la publicación de hoy, pero esta es la de ayer, ¿no? Y entonces aquí, fíjense ustedes, el número del registro, el registro oficial, el día, ¿no es cierto? Entonces, todo esto es lo que se va publicando. Esto es lo que ustedes van a encontrar. Aquí van a encontrar todas las leyes. Entonces, las leyes tienen una suerte de código o de, digamos, de coordenadas para que ustedes puedan ubicar la ley. Pues generalmente, cuando le citan una ley, se coloca la ley, se pone publicada en el suplemento del registro oficial o en el propio registro oficial, depende, ¿no? De dónde se haya publicado. Eh, Porque esa es una, digamos, son documentos que van adjuntos al registro oficial y les van a dar el número del registro y la fecha. Entonces, ustedes están en capacidad, como lo podemos ver digamos aquí, ustedes están en capacidad de revisar todos los registros oficiales. Si ustedes se fijan en esta columna que dice publicaciones, en el lado izquierdo de la pantalla, está todos los registros oficiales, fíjense, desde el 2023, todos los registros oficiales publicados desde enero, todo el 2023 está aquí, ¿no? Publicado. Todo el 2022, 2021, fíjense, aquí está desde el 2001, ¿ya? Tienen 22 años de registros oficiales ahí. Si quieren registros más antiguos que eso, por cualquier necesidad, a veces necesitan tomar una ley más antigua para saber qué decía, cómo fue reformada, qué sé yo, por algún trabajo, algún documento que necesitan llenar, pues el procedimiento es muy simple. Ustedes, en la Católica, en la biblioteca, existe un acervo de registros oficiales, se pueden ir a la biblioteca y le dicen, bueno, necesito yo un registro oficial del año 95, del año 80, qué sé yo, ¿no? Es a modo de ejemplo. Y ustedes obtienen de ahí, de la biblioteca, el registro oficial, ¿ya? El registro oficial. Y ahí pues lo miran, le sacan su investigación, todo lo que necesiten hacer. Pero como ustedes ven, en la sección lateral izquierda de la página web del registro oficial, ustedes encuentran todas y cada una de esas publicaciones, ¿no? Ahora bien,
como les decía, el registro oficial es un diario del Estado, ¿no es cierto? Y como diario del Estado, pues tiene otros elementos, ¿no? No solamente va el diario, sino que muchas veces, para no confundir y no mezclar las cosas, el registro oficial está organizado por secciones. Entonces, por ejemplo, las leyes normalmente se publican en un solo cuerpo y estos son una especie de anexos, ¿no? En el registro oficial se les llama suplementos, ¿ya? O sea, un suplemento es como en el periódico, ¿no? Ustedes, no sé, todos han comprado alguna vez o han visto en la casa un periódico, ¿no? Entonces el periódico tiene varias secciones, ¿no? No es único, entonces no es que viene un solo paquete. Hay unos pequeños periódicos, pero ustedes compran el diario El Universo o el diario El Comercio, que son los diarios como más comunes, donde tienen varias secciones, ¿no? Y tienen suplementos también ahí, ¿no? Una sección deportiva, otra sección de política, otra sección así de cultura, de negocios, y así este tipo de cosas. Bueno, en el registro oficial pasa igual. Y entonces se clasifica de acuerdo a, a cierto tipo de ediciones. Entonces, no solo sale como ustedes ven aquí, por ejemplo, el día de ayer, todos son del 4 de diciembre, y toditos tienen una diferente estructura. Ya vimos el registro oficial de ayer, ¿no? Pero hay suplementos, digamos, ¿no? O sea, son anexos al registro oficial principal, que ustedes lo tienen aquí en la esquina superior izquierda, ¿no? Dice registro oficial número 450 del lunes 4 de diciembre de 2023. Pero aquí ustedes tienen los suplementos de ayer, ¿no? Fíjense ustedes, han salido ayer, ¿no? ¿Cuántos suplementos? Cuarto suplemento, tercer suplemento, 4 suplementos han salido. Que yo creo que 1, 2, 3, 4, 5, 6, son 6 suplementos en total en realidad, ¿no? Aquí están. Ah, no, estos ya no son, pues. 4 suplementos han salido. Entonces, del 4 de diciembre, o sea, ayer salió el registro oficial más 4 suplementos. ¿Qué puede haber en esos suplementos? Bueno, veamos. Este es el cuarto, ¿no? En el cuarto suplemento, fíjense ustedes, hay disposiciones del Ministerio de Cultura y Patrimonio, hay disposiciones del Ministerio de Salud, son reglamentos, ¿no? Aprueban el estatuto, disolución y liquidación voluntaria de fundaciones, reglamento para la conservación de todo. ¿Se acuerdan que hablábamos de las personas jurídicas sin fines de lucro? Fíjense ustedes aquí, disuelven, ¿no? Una persona jurídica sin fines de lucro, la Fundación Prosperar, dice, ¿no? Entonces se publica en el registro oficial, ¿no? Para que no haya lugar a dudas. Una delegación, ¿no es cierto? Para una Secretaría Técnica del Ministerio de Educación, y hay resoluciones también, casos particulares que resuelve la administración pública, ¿no? Por ejemplo, aquí, dictamen favorable para el inicio de negociaciones entre el Ecuador y Canadá para la suscripción de un acuerdo comercial. Bueno, aquí tenemos, digamos, algunos de estos temas, ¿no? Que son simpáticos de conocer. Eh, y hay otras cosas, ¿no? Aquí está, por ejemplo, a ver, ya me salí. Por ejemplo, aquí está otro suplemento que ha salido ayer, aquí está el tercero, ¿no? Tercer suplemento. ¿Qué decía el tercer suplemento? Pues aquí se encuentran, fíjense ustedes, más designaciones, ¿no? ¿Ya? Esta aprobación de estatutos, aquí está. En cambio, aquí se crea una persona jurídica de derecho privado sin fines de lucro, fíjense, se llama Fundación Vanguardia Cultural Machaleña, ¿no? Creada mediante un acuerdo ministerial del Ministerio de Cultura y Patrimonio, ¿no? Que justo ha resultado ayer creada, ¿no? Normativa del Ministerio de Educación, del Ministerio de Telecomunicaciones, fíjense, incluso renuncias de funcionarios públicos, ¿no? Eh, que tiene que ver con digamos, ya ciertas funciones específicas del Estado, ¿no? Todo esto aparece, aquí tengo a alguien que me está pidiendo acceso.
¿Dónde está? Porque estoy pidiendo acceso ahí. Ay, qué raro. Entonces, a ver. Ok. Bueno, esto en términos generales, ¿no? Nosotros con esta estructura mantenemos, digamos, la em, digamos, toda la información, ¿no? ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? A ver. Tengo aquí otro. Guillermo Guzmán. Ya. Denme un segundito, por favor. Un segundito, por favor, que le tengo acepté un ingreso, pero es un ingreso un poco extraño que está mi nombre. Deme un segundito para correr. Ok, listo. Bueno, ahí teníamos un tema. Bueno, eso entonces, ¿no? Como ustedes pueden ver, ahí hay algunas opciones en el registro oficial, ¿no? Y además, no solamente es el tema de los suplementos, sino también ediciones especiales, ¿no? Ediciones especiales. Em, que estas usualmente salen cuando hay una nueva normativa, ¿no? O hay recursos también digamos, de ordenanzas, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces aquí está, eh, no sé si se puede ver, no sé si le puedo ampliar un poquito para que ustedes miren. Sí, aquí está, ¿no? Entonces, fíjense aquí, ordenanzas municipales, ¿no? Del cantón Pimampiro, ¿no es cierto? Yacuambi, Santa Clara, ¿no? Entonces, aquí están algunas, y son, digamos, normativas especiales, ¿no? Donde se publican que tienen que ver con las más variadas materias, ¿no? Por ejemplo, esta es una reforma a la ordenanza presupuestaria, ¿no? Que eso es como extraño, ¿no? Al final del año modifican el presupuesto, no pudieron gastar seguramente. Entonces, son cosas que se van dando en el proceso, ¿no? Bueno, esto en términos generales, ¿no? Esto en términos eh, totalmente demostrativos. Entonces, ustedes pueden tomar básicamente la referencia de de esta estructura em, en la página web. Ya les voy a poner aquí del registro oficial, que esa es que ese es digamos, lo importante. Ustedes le pueden ver al registro oficial, ¿no es cierto?, en esta página web, ¿ya? Registro oficial GovEC, ¿no? Entonces ahí le hacen clic y pueden entrar y pueden revisar toda la información, ¿no? Entonces eso básicamente con las fuentes de conocimiento, ¿no? ¿Dónde se encuentran las normas? ¿Ya? Ahora, las fuentes de producción o formales, que son las otras formas. Las fuentes de producción o formales
Se refieren a diferentes clases de actos jurídicos. A ver. Se refieren a diferentes clases de actos jurídicos que permiten, y aquí esto sí les voy a poner como aparte, crear, modificar, derogar, ¿qué cosa? Normas jurídicas. Y aquí les voy a, esto sí es como importante que lo tengan claro. A ver, ¿dónde está el, eso, este? Ya. Entonces, todo esto va hacia allá. Todas estas tres cosas, ¿no? Crear, modificar o derogar todas esas normas jurídicas, ¿ya? Entonces, las fuentes de producción o formal, repetimos, son aquellas que se refieren a diferentes clases de actos jurídicos, ¿ya? Actos jurídicos, ¿ya? Que permiten básicamente crear, modificar o derogar normas jurídicas, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que como resultado de esto, ¿no? Como un resultado válido de esta definición, ¿no es cierto? Lo que nosotros podríamos decir es que las fuentes formales nos llevan a estudiar, y le voy a citar textualmente al Farid Simon, que es el texto que vamos a seguir para este caso, nos llevan a estudiar los actos a los que el ordenamiento jurídico atribuye para crear disposiciones o normas jurídicas. ¿Ya? Es decir, a las fuentes del derecho como actos normativos. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que nosotros estudiamos en realidad cuando hablamos principalmente de fuentes del derecho? Nosotros nos dedicamos a estudiar las llamadas fuentes de producción o formales. Es decir, si ustedes quieren esta definición de las fuentes del derecho con el que iniciamos, es decir, entender las fuentes como el origen, como el punto de partida, como, digamos, el punto de donde se originan, de donde surgen las normas jurídicas, que es este entendimiento de las fuentes, esta idea generalizada que nosotros tenemos, ¿no? Esta fórmula, ¿no es cierto? Esta fórmula, ¿no es cierto? Que surge de ese origen, ¿ya? Es lo que llamamos en esencia las fuentes formales o las fuentes de producción del derecho, ¿no? Y entonces aquí viene esta definición, ¿no es cierto?, que dice que las fuentes formales o de producción del derecho son o se refieren a diferentes clases de actos jurídicos, es decir, son actos, que quiere decir son actividades que tienen efectos jurídicos, ¿no? Actos en general. Actos jurídicos que permiten crear, modificar o derogar normas jurídicas en general, ¿ya? Y estas fuentes formales, es decir, estos actos jurídicos que permiten crear, modificar o derogar, claro, nos están haciendo estudiarles, ¿no? A ver, aquí hemos puesto alguna, a ver, aquí está mal. Ya. Y esto nos lleva a estudiar, digamos, aquellos actos a los que el ordenamiento jurídico les atribuye capacidad para crear disposiciones
para crear disposiciones o normas jurídicas, es decir, a las fuentes del derecho como actos normativos. Hay ciertas normas jurídicas que nosotros vimos, si ustedes recuerdan, en la pirámide kelseniana, la pirámide de Kelsen, todas esas normas que están ahí, desde la Constitución, pasando por los convenios internacionales, leyes orgánicas, leyes ordinarias, reglamentos, decretos, acuerdos ministeriales, es decir, toda esa normativa, ordenanzas regionales, distritales, municipales, etcétera, toda esa estructura, ¿no es cierto?, se refiere a las normas jurídicas. Y nosotros lo que tenemos es básicamente, claro, un estudio que lo que busca es determinar de dónde provienen esas normas jurídicas, ¿no? Eso es lo que queremos ver. Entonces, por eso decimos, y por eso más bien dice, digamos, Farid Simons nos plantea que las fuentes formales nos están llevando a estudiar aquellos actos a los que el ordenamiento jurídico les atribuye la capacidad de crear disposiciones o normas jurídicas, es decir, aquellos actos de carácter jurídico, ¿no es cierto?, que son actos normativos porque establecen reglas, establecen normas, no son actos normativos, ¿no? Tal vez eso ponerles aquí, actos normativos, diríamos, que establecen reglas o normas, ¿no? Y esos son los que nosotros estudiamos, ¿no? Y esos son los que estudiamos como fuentes, ¿no? Hay varias definiciones que se puede tomar al respecto de, digamos, digamos de estas normas jurídicas. En general, Norberto Bobbio es uno de los que más, con más claridad ha tratado el tema de las fuentes del derecho, ¿no? Norberto Bobbio. Nosotros le vimos, ¿no?, con esta idea esta idea tripartita del derecho, de la justicia, de la validez y de la eficacia, ¿no? Entonces, Norberto Bobbio, que es uno de los más consagrados, digamos, escritores del derecho moderno, ¿no? Él es uno de los que ha definido esta idea, ¿no?, de qué es lo que debe entenderse por fuentes formales del derecho. Entonces, ¿él qué es lo que dice Norberto Bobbio? Dice él que aquellos, o digamos que estas fuentes formales son aquellos hechos, ¿no es cierto?, o actos de los cuales el ordenamiento jurídico hace depender la producción de normas jurídicas. ¿Ya? Eso es lo que dice Norberto Bobbio. O sea, aquellos hechos o actos de los cuales el ordenamiento jurídico hace depender la producción de las normas jurídicas. Nuevamente, ¿de dónde surgen? ¿De dónde salen? Dice Bobbio además que lo que interesa resaltar es una teoría jurídica del ordenamiento moderno, ¿no? O sea, a él le interesa que nosotros resaltemos una teoría del general del ordenamiento jurídico moderno. En el cual, digamos, esta teoría del ordenamiento jurídico moderno nos plantearía, pues, la existencia de, digamos, hechos y actos creadores de normas jurídicas. ¿Ya? Y estas son las fuentes del derecho. ¿Ya? Estas normas jurídicas, que ya he repetido aquí, son las que denominamos fuentes del derecho. ¿Ya? Es decir, esas normas que vamos creando a través del ordenamiento jurídico, ¿no es cierto?, son las que le dan lugar a ese mismo ordenamiento, ¿no? Además regulan, o sea, que nosotros ya hemos visto, ¿no es cierto?, estas normas, ya, estos hechos, estos actos, normas, crean normas que regulan el comportamiento y también, ¿no es cierto?, el modo cómo debe producirse la regla o norma, ¿ya? O sea, el procedimiento.
regulan el comportamiento humano y también el procedimiento a través del cual nosotros llegamos a estas normas. Ok, esta es la ocasión adecuada para plantearnos si entendimos, ¿no? ¿Está entendido este tema de las fuentes formales? ¿Está entendido hasta aquí? Señor Sinisterra, ¿está entendido? Del todo no, profe, pero por ahí ¿Qué- más, pero ¿por qué no más o pregunta? menos. ¿Qué es lo que no entiende? ¿Cómo le explico? Entré un poquito retrasado a la clase y no pude escuchar toda la explicación. Ya, a ver, lo que vamos a hacer es, yo les voy a cargar el texto y lo vamos a leer o sea, el problema es que si entra tarde ahí estamos fritos porque ahí me toca repetir para los que ya vieron la clase. Y lo puedo repetir sin problemas, pero si es que los que entraron temprano no lo entienden, porque sí sería como injusto no volver a repetirles la clase a los que sí entraron temprano. Entonces veamos qué pasa. Señor Cuero, ¿qué dice usted? ¿Entendido o no entendido? Sí, sí, buenos días, doctor. Sí, sí estoy entendiendo sobre el registro oficial que habla del tema formal y de la producción. Ya, el registro oficial es solamente ejemplo de fuentes de conocimiento, ¿no? No de fuentes formales, ¿ya? Las fuentes formales todavía no explicamos cuáles serían los casos de las fuentes formales y de hecho es un poco dificultoso el tema. Pero no se refiere ojo, ¿no? No, fuentes formales nos referimos ya a las fuentes específicas, no al registro oficial. El registro oficial es un ejemplo de fuente de conocimiento, ¿no? Cuidado, nos confundimos por ahí, ¿ya? Señor Guzmán, ¿qué dice usted? Sí, sí entendí, profe, aunque entré también un poquito tarde, pero sí, sí entendí. A ver, vamos a ver si, ok. Veamos cómo entendimos. Listo, en el chat está una pregunta que la vamos a responder en los próximos 5 minutos, por favor. A ver, veamos si se entendió.
Ya no les queda casi tiempo. A ver, yo no sé si alguien, a ver, una diferencia entre una fuente de conocimiento y una fuente formal. Ya, a ver, listo, gracias, guaguas. ¿Hay alguien que tiene alguna pregunta? Déjeme ver. Ah, no, ya. Hágame un favor, ¿hay alguien en la sala de espera que está intentando ingresar a la reunión, pero en la descripción pone mi nombre? Entonces, por favor, la necesito saber quién es que está intentando ingresar, está pidiendo permiso como invitado. Si es que alguien le conoce a la persona que está intentando ingresar, que ponga su nombre para saber quién es. Profe, sí, se está viendo que alguien quiere ingresar, pero no se sabe quién es. Claro. Si es que alguien le conoce, por favor, denme una mano indicándole que ponga su nombre para que pueda ingresar. Si no, siempre es desconocido y eso es medio riesgoso hoy en día que hackean todo. Señorita Robinson, dígame, por favor. Profesor, es que creo que es el compañero Walner que ahorita escribió en el grupo, pero no se le entiende muy bien lo que dijo. Y dice que si lo podía permitir entrar, algo así. Yo creo que se ha confundido el nombre. Ya, claro, habría que decirle que ponga el nombre de él en el campo, porque es complicado si es que se presenta de esa manera, ¿no? Entonces, no sé quién es, la verdad. Entonces, tiene que, digamos, poner su nombre. Por favor, si me da una mano indicándole que tienen que poner el nombre de ustedes para ingresar. Si no, difícilmente hay como darles acceso. Hoy en día hay que estar con cuidado de todo ese tipo de cosas. Ok. Bueno, esa es la idea. Bueno, ya les voy a chequear, ya chequearé las respuestas para darles una idea, ¿no? Em, en general, la respuesta correcta es esta que ha planteado la señorita Robinson aquí, ¿no? Las fuentes de conocimiento nos permiten identificar dónde se encuentran las normas y en la fuente formal nos enseñan sobre la creación de las normas jurídicas, modificar y derogar, ¿no?
En esencia es básicamente esa la diferencia, ¿no? Esa es la cuestión. Bueno, en todo caso, ya les chequearé cómo va cómo va este tema. Lo que sí hay que hacer es entender, ¿no? La determinación de las fuentes formales, sin embargo, es una cuestión complicada, no es tan fácil, ¿no? Y es lo que más problemas nos causa al momento de estudiar las cuestiones de las normas jurídicas, ¿no? Esto es un poco problemático, en realidad. No es tan simple. Lo que nosotros tenemos que hacer es, en esencia, digamos que guiarnos por 3 criterios, ¿no? Hay 3 criterios, porque es difícil en realidad identificar cuáles son estas fuentes formales. Hay algunas que, digamos, de cajón vamos a saber, como la ley o la jurisprudencia, por ahí la costumbre, pero no siempre es tan fácil, ¿no? No siempre es tan fácil. Entonces, digamos que lo que se propone, ¿no? Desde el punto de vista del derecho, es utilizar 3 criterios para identificar las fuentes, ¿ya? 3 criterios. Criterios para identificar cuáles son las fuentes del derecho. Entonces, al respecto, hay que considerar 3 criterios que nos sirven mucho. Y digamos, no todas las fuentes, sino las fuentes formales, porque esa es la cuestión. Entonces, ¿cuáles son esos 3 criterios formales? El primero es un criterio sustantivo. Ya, vamos a ver esto en la siguiente clase, ¿no? El segundo es un criterio que se denomina eficacia erga omnes. ¿Ya? Es una palabrita en latín, ya vamos a ver qué significa. Y la otra es el criterio formal. Entonces, ¿cómo identificar cuáles son estas fuentes formales definidas como aquellos actos jurídicos que permiten crear, modificar o derogar normas jurídicas? Eso es básico, ¿no? Ahí hay una pregunta de examen metida entre los argumentos que hemos puesto. ¿Qué es derogar una norma? ¿Qué significa? Esa es una pregunta de examen de cajón para un examen. ¿Qué dicen? ¿Qué significa derogar? Derogar, profe, se sobreentiende cuando ya existe ¿Alguien? deroga con un decreto ejecutivo también, una ley. O sea, derogar en general. ¿Qué significa derogar? ¿Qué es derogar? O sea, ya sea Anular. un decreto, una ley. ¿Perdón? Anular. Anular. No. No. Profesor, también podría Es ser por una completamente parte diferente. O sea, de la anulación en derecho pasa por... parece que perdí la comunicación. No sé si me escuchan bien ahora. No sé si se me escucha bien, se ve bien. ¿Sí? A ver, crear, modificar, derogar. Esas son las 3 cosas que tienen que hacer las normas jurídicas, ¿no? Son, digamos, las fuentes formales se refieren a aquellas que tienen, entre otros aspectos, la capacidad de crear, modificar y derogar. Ya, lo que le decía señorita Zavala es que no, derogar no es anular. En derecho, la anulación o la nulidad tiene que ver con un procedimiento que viene posteriormente a la creación de una norma. O sea, usted crea una norma, ¿no? O crea digamos, un vínculo jurídico que puede ser
una ley, puede ser un contrato, puede ser una sentencia, puede ser un acto administrativo. Eso ya iremos viendo conforme pasen las clases. La anulación presupone siempre que hubo una norma que fue creada. O sea, usted creó una norma en realidad, pero esa norma por diferentes razones, por diferentes motivos, esa norma tiene que anularse. O sea, sí se creó, pero tiene que anularse, ¿no? En cambio, la derogación, y tiene que anularse lo que hace que tiene un efecto, que las cosas vuelven al estado original como si no se hubieran hecho nunca. Ese es un efecto. En cambio, la derogación no tiene ese efecto, porque si bien parte de una norma que ha sido creada, ¿no? Una norma que se ha creado, deja de surtir efectos hacia el futuro. O sea, la derogación ya solo deja de surtir efectos legales o normativos hacia el futuro. Entonces, claro, ahí está la diferencia. Lo que sí les voy a pedir para la próxima clase, para todos, en realidad, es que investiguemos un poco qué significa la derogación. ¿Qué es la derogación y en qué se diferencia de otras figuras? ¿De acuerdo? En todo caso, yo les cuento la próxima clase con seguridad qué es o a qué se refiere la norma con derogación. Pero esa es una pregunta de examen, hay que hacerla en clase. O sea, son palabras que a veces aparecen, nadie me pregunta y después en los exámenes ahí se ve que no, que digamos no se entendió esa parte. Tienen que preguntar todo lo que no entiendan, por favor, si no, estamos complicados. Ok. ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Todo claro? Profe, una pregunta. ¿Seguro? Estos registros oficiales más se encarga de registrarlo las comisiones que trabajan en la asamblea parlamentaria. No, no, eso es una parte, una pequeña parte de lo que hace. El registro oficial es el diario del Estado donde se publican todas las normas jurídicas, todo. Entonces, digamos que hay ciertos nombramientos, ciertas comisiones de servicio, ciertas cuestiones bien puntuales administrativas que se publican. En realidad es lo mínimo eso, ¿no? Más el centro de las publicaciones del registro oficial tiene que ver más con normas jurídicas, o sea, leyes, reglamentos, decretos, acuerdos ministeriales, ordenanzas, sentencias judiciales, ya sea de la Corte Nacional de Justicia, derivadas del recurso de casación o también de la Corte Constitucional. Sí se publican ciertas cosas ya en materia propiamente administrativa, como el nombramiento de algún ministro, una comisión de servicios de algún asambleísta, o sea, cosas mínimas, pero, y de personas, digamos, que tienen digamos, dentro del Estado un alto rango, ¿no? O sea, no es que se publican de todo. Se publicará de algún ministro, se publicará de algún asambleísta, pero digamos, no de funcionarios de inferior jerarquía a esos. En realidad, no está para eso el registro oficial. Más es, como digo, publicación de normas jurídicas en general. Ya, profe, sí. Chévere. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Profe, disculpe. En sí, solo Diga. existen estos tres criterios para identificar las fuentes formales. No existe otro. No. O sea, con esos tres criterios deberíamos poder identificar cuáles son normas formales. Pero esos criterios los vamos a ver en detalle el día viernes, porque ahora ya no alcanzamos, la clase está prácticamente terminada. El día viernes nos vamos a ver, no se olviden, vamos a tener clases, vamos a intentar recuperar y el día de la semana anterior, que como les dije, estoy delegado con el coordinador de la carrera, con Andrés, a este curso, digamos, como para poder cargar los campus virtuales, las aulas virtuales, por la repotenciación que viene para la carrera. Que ustedes también van a ser beneficiarios directos, al menos en mi clase, que es remota. Y después ya nos veremos un par de años después en otras materias más adelante, conmigo mismo, ya con otra estructura de los módulos.
Pero en todo caso, mientras eso se prepara, tenemos que ver cómo recuperamos estas clases que no hemos podido tener del todo completas. En todo caso, el día viernes nos vemos hasta las 10 de la mañana, ¿no? Y ya veremos cómo vamos recuperando el resto de días que nos hagan falta. ¿De acuerdo? Eso sería. Si no hay más preguntas, nos vemos el viernes. Que tenga buen día, doctor. Igualmente, que les vaya bien. Listo, profesor, cuídese. Chao. Gracias, que pasen bien. Cuídense.